Capítulo tercero. El historiador entre juez y escritor. Memoria y escritura de la historia. El giro lingüístico, etiqueta bajo la cual se reagrupan un conjunto de corrientes intelectuales nacidas en Estados Unidos a finales de los años 60, del encuentro entre el estructuralismo francés y la filosofía analítica y el pragmatismo anglosajones. Tuvo un impacto fecundo en la historiografía contemporánea. Permitió romper la dicotomía que separaba hasta entonces la historia de las ideas de la historia social, así como superar los límites simétricos de una historia del pensamiento autorreferencial y de un historicismo fundado en la ilusión de que la interpretación histórica se reduciría al simple reflejo de los acontecimientos del pasado con un modo riguroso de objetivación y de contextualización. El linguistic turn ha subrayado la importancia de la dimensión textual del saber histórico, reconociendo que la estructura de la historia es una práctica discursiva que incorpora siempre una parte de ideología, de representaciones y de códigos literarios heredados que se refractan en el itinerario individual de un autor, lo que ha permitido establecer una dialéctica nueva entre realidad e interpretación, entre textos y contextos, redefiniendo las fronteras de la historia intelectual y cuestionando de manera saludable el estatuto del historiador, cuya implicación multiforme en su objeto de estudio no se puede ignorar más. Esta corriente también ha conocido desarrollos discutibles, miles de veces denunciados, y sobre los que se ha centrado de manera casi exclusiva su recepción en la Europa continental. La más extendida de estas derivas metodológicas ha sido, según Roger Cartier, la tendencia a la peligrosa reducción del mundo social a una pura construcción discursiva, a puros juegos del lenguaje. Los partidarios más radicales del linguistic turn han expulsado así la búsqueda de la verdad que orienta la escritura de la historia, olvidando que el pasado que trata como un objeto es una realidad exterior al discurso y que su conocimiento puede ser controlado. Llevando al extremo ciertas premisas de este movimiento, han llegado a defender una especie de pantextualismo, que Dominique Lacapra califica de creacionismo secularizado, donde la historia no sería más que una construcción textual constantemente reinventada según los códigos de la creación literaria, pero la historia no puede ser asimilada a la literatura, porque la construcción histórica del pasado debe restringirse a la realidad y su argumentación no puede dejar de lado, como si fuera necesario, la exhibición de pruebas. Por ello, no es admisible la afirmación de Roland Barthes de que el hecho no tiene más que una existencia lingüística. Tampoco el relativismo radical de Hayden White, que, considerando los hechos históricos como artefactos retóricos reconducibles a un protocolo lingüístico, identifica la narración histórica con la invención literaria, fundándose las dos sobre las mismas modalidades de representación. Según White, las narraciones históricas son ficciones verbales cuyos contenidos pueden ser tanto inventados como encontrados y cuyas formas están más cerca de la literatura que de la ciencia. Barthes y White expulsan el problema de la objetividad del contenido del discurso histórico. Si la escritura de la historia toma siempre la forma de relato, es cualitativamente diferente de una ficción novelesca. No se trata de negar la dimensión creadora de la escritura, ya que el acto de escribir implica siempre, como recordaba Michael de Certeau, la construcción de una frase, recorriendo un lugar supuestamente en blanco, o sea, la página. Pero de Certeau no dejaba de añadir que no se podía olvidar la relación con lo dado. El discurso histórico pretende dar contenido verdadero, que depende de su verificabilidad, pero bajo la forma de narración. White tiene razón al advertir contra la ilusión positivista de fundar la historia sobre una pretendida autosuficiencia de hechos. Sabemos, por ejemplo, que los archivos, las principales fuentes de historia del historiador, no son nunca un reflejo inmediato y neutro de lo real, porque también pueden mentir. Por ello, requieren siempre un trabajo de decodificación y de interpretación. El error de White consiste en confundir la narración histórica, o sea, la construcción de la historia por un relato, y la ficción histórica,
o sea, la invención literaria del pasado. Como mucho podríamos considerar a la historia, según Reinger Koselleck, como una ficción de lo factual. En efecto, el historiador no puede esquivar el problema de la puesta en texto de su reconstrucción del pasado, pero si quiere hacer historia nunca podrá arrancarla de su pedestal factual. Dicho sea de paso, aquí reside toda diferencia entre los libros de historia sobre el genocidio judío y la literatura negacionista, porque las cámaras de gas siguen siendo un hecho antes de convertirse en el objeto de una construcción discursiva y de una puesta en intriga histórica. Precisamente, el desarrollo del negacionismo, lo que ha conducido a François Derrida a volver a lo largo de los años 90 sobre un cierto desprecio que los historiadores tendían a manifestar frente a la noción de hecho durante las décadas precedentes, exhortándoles con intensidad a no rechazar el bebé objetividad con el agua del baño positivista. Qué mala metáfora, perdón. El cuestionamiento del historicismo positivista, con su tiempo lineal, homogéneo y vacío, su causalidad determinista y su teleología que transforma la razón histórica en ideología del progreso, no implica por ello el rechazo a toda noción de objetividad fáctica en la construcción del pasado. Pierre Vidal-Naquet ha planteado un problema en términos muy claros, escribiendo que si el discurso histórico no se uniera por tantos intermediarios como se quiera, a lo que llamaremos por falta de algo mejor lo real, estaríamos siempre en el discurso, pero este discurso dejaría de ser histórico. El relativismo radical de Hayden White parece coincidir de manera paradójica con el fetichismo del relato memorial, opuesto a cualquier archivo de lo real, que defiende incansablemente Claude Lanzmann, el realizador de Shoah. Esta extraordinaria película ha sido un momento esencial a la mitad de los años 80, tanto para la integración del genocidio de los judíos a la conciencia histórica del mundo occidental como para la integración del testimonio entre las fuentes del conocimiento histórico. Los trabajos sobre la memoria recibieron esta película un importante impulso y sin duda no sería exagerado afirmar que el estatuto del testimonio en la investigación histórica no ha sido el mismo después de esta obra. Pero este resultado no ha satisfecho a Lanzmann, quien ha llegado a considerar su película como un acontecimiento que sustituye poco a poco al acontecimiento real, hasta recursar el valor de los archivos, es decir, de las pruebas fácticas que quedan de este acontecimiento. Por ejemplo, las fotos del exterminio realizadas por Sonderkommando de Auschwitz en agosto del 44. Ha defendido este punto de vista varias veces y sobre todo en el 2000, cuando, durante una reposición de su película, dice que Shoah no es una película sobre el Holocausto, no es un derivado, no es un producto, sino un acontecimiento original. Gústenlo a muchos, mi película no solo forma parte del acontecimiento de la Shoah, contribuye a constituirla como un acontecimiento. De esta manera, primero Lanzmann ha erigido en monumento, en su propia expresión, los testimonios recogidos en Shoah. Después ha opuesto su monumento al archivo, calificando de insoportable pedantería interpretativa el esfuerzo desplegado por los historiadores para analizar ciertos documentos del pasado. Por fin, su película ha sustituido al acontecimiento real, del que incluso ha reivindicado el derecho de destruir las pruebas, en el sentido de una hipérbole provocadora que había causado un gran impacto en el estreno de la película de Steven Spielberg, La lista de Schindler, y si hubiera encontrado que existía una película secreta porque estaba estrictamente prohibido, rodada por un SS mostrando cómo 3.000 judíos, hombres, mujeres, niños, morían juntos asfixiados en una cámara de gas del crematorio 12 de Auschwitz, yo la hubiera encontrado, no solo no la hubiera exhibido, sino que la hubiera destruido. No soy capaz de decir por qué, es natural. Afirmar de una manera tan perentoria que Shoah es la Shoah significa siempre reducir a esta última a una construcción discursiva,
a un relato moldeado por el lenguaje, que el testimonio ya no envía a una realidad fáctica originaria y fundadora, sino al contrario, donde la memoria se sostiene a sí misma, constituyéndose en un acontecimiento. Como Shoah, se desarrolla en una sucesión de diálogos cuyo tema es el propio Lanzmann, revela también la postura narcisista de su autor, que se considera, en último extremo, como un elemento consustancial del acontecimiento. Añadamos que Lanzmann no se limita a sustituir la memoria por el acontecimiento, lo opone a la historia, es decir, al relato del pasado que apunta a su interpretación. No comprender, escribió, ha sido su ley de oro durante los años de preparación de Shoah, una ceguera que reivindica no solo como condición del acto de transmitir implícito a su creación, sino también como postura epistemológica que ofrece a la pregunta del por qué, con la sucesión indefinida de frivolidades académicas o de canalladas que no cesa de inducir. Esta postura lleva la regla de que los nazis habían impuesto en Auschwitz. Aquí no hay por qué. Regla que Primo Levi encontraba repulsiva, pero que Lanzmann ha decidido interiorizar como su propia ley. Es difícil no ver esta interdicción del por qué. Una sacralización de la memoria. Algunos dicen de forma de religiosidad secular, de matiz ciertamente oscurantista. Se trata de una interdicción normativa de la comprensión que golpea el corazón del mismo acto de escritura de la historia como tentativa de interpretación, lo que Levi llamaba la comprensión salvadora, y que constituía a sus ojos el fin de todo esfuerzo de rememoración del pasado. Otra forma de sustitución de la realidad histórica por la memoria es sugerida por uno de los filósofos más originales de estos últimos años, Giorgio Agamben. En Lo que queda de Auschwitz interroga la aporía de la exterminación de judíos, una realidad tal que excede necesariamente sus elementos fácticos, creando así una divergencia entre los hechos y la verdad, entre la constatación y la comprensión. Para salir de este atolladero acude a Primo Levi, que en Los hundidos y los salvados presentaba al musulmán, el detenido de Auschwitz, que había llegado al último estado de agotamiento físico y de aniquilación psicológica, reducido a un esqueleto incapaz de pensamiento y de palabra, como el testigo integral. Él es, escribía Levi, el verdadero testigo, el que ha tocado el abismo y no ha sobrevivido para contarlo, de quienes los supervivientes de los campos serían, en el fondo, los portavoces. Nosotros hablamos en su lugar por delegación. Mientras que Levi, al evocar la figura del musulmán, quería subrayar el carácter precario, subjetivo, de los relatos hechos por los testigos realmente existentes, los supervivientes, los que no habían visto a la Gorgona, o dicho de otra manera, los que habían escapado a las cámaras de gas. En cambio, Agamben transforma el musulmán en paradigma de los campos nazis, la prueba irrefutable de Auschwitz y la refutación última del negacionismo, escribió como conclusión de su obra, reside precisamente en esta imposibilidad de testificar. Según Agamben, Auschwitz es de lo que es imposible de testificar, y los vivientes de los campos de la muerte, hablando en el lugar del musulmán, el que no puede hablar, no son más que los testigos de esta imposibilidad del testimonio. A sus ojos, el núcleo profundo de Auschwitz no se encuentra en la exterminación, sino en la producción del musulmán, esta figura híbrida entre la vida y la muerte. Por ello es un ícono de todo esto, tomando como pretexto la modestia de la que hace prueba Levi cuando indica los límites de su propio testimonio. Pero esta visión de los campos nazis como lugares de dominación biopolítica sobre los detenidos, reducidos a la vida nuda, le falta espesor histórico. Agamben parece olvidar que la gran mayoría de judíos exterminados en los campos no eran musulmanes, porque no fueron enviados a las cámaras de gas cuando estaban al límite de sus fuerzas, sino el mismo día de su llegada del campo. Si Agamben ha podido descuidar un hecho tan evidente, es precisamente porque esto no constituye a sus ojos el núcleo del problema. Toda su argumentación parte del postulado según el cual la prueba de Auschwitz no reside en el hecho de la exterminación, una verdad que sería descalificada a sus ojos por el
hiato que separa el acontecimiento de su comprensión, sino en la imposibilidad de su enunciación encarnada en el musulmán. Si Auschwitz ha existido no es tanto porque tenía cámaras de gas, sino porque los supervivientes han podido resistir una voz al musulmán, el testigo integral, arrancándole de su silencio. Una vez más, la historia es reducida a una construcción lingüística cuya memoria, disociada de lo real, constituye la trama. Fundar una crítica del negacionismo sobre una parecida metafísica del lenguaje, de inspiración existencialista y estructuralista a la vez, es una operación dudosa que corre el riesgo de conservar intacta la aporía de Auschwitz al tiempo que priva a la verdad de su base material. Y se puede entender también el malestar con el que los supervivientes, los testigos realmente exigentes, han acogido lo que queda de Auschwitz de Philippe Mesnard y Claude Kahn, han subrayado con razón de este aspecto del problema como conclusión de su crítica. La escucha de lo que pueden decir los supervivientes, como pueden decirlo, da lugar, en el libro de Agamben, a una glosa sobre el silencio que les es así impartido. En lugar de estos últimos, Agamben presenta al musulmán como único testigo válido a sus ojos, sin hacer referencia, a partir de la cual Agamben puede precisamente construir su propia referencia, abandonado por la identidad cuya existencia se reduce al espacio que ocupa el lenguaje, su imagen casi transparente. Verdad y justicia. En la compleja relación que la historia establece con la memoria se inscribe el vínculo que las dos tienen con las nociones de verdad y justicia. Este vínculo se hace cada vez más problemático con la tendencia hoy creciente de una lectura judicial de la historia y de una judicialización de la memoria. Desde ahora, en el centro de nuestra conciencia histórica, la visión del siglo XX como siglo de la violencia ha conducido a menudo a la historiografía a trabajar con categorías analíticas tomadas del derecho penal. Así, los actores de la historia quedan cada vez más reducidos a interpretar papeles de ejecutores, de víctimas y de testigos. Los ejemplos más conocidos que ilustran esta tendencia son los de Daniel Goldhagen y Stephanie Courtois. El primero ha interpretado la historia de la Alemania moderna como el proceso de construcción de una comunidad de ejecutores. Al cambiar los hábitos del historiador por los del fiscal, el segundo ha reducido la historia del comunismo al desarrollo de una empresa criminal para la que ha reclamado un nuevo proceso de Nuremberg. En el fondo, la relación entre justicia e historia es una vieja cuestión, otra vez a la orden del día por una serie de procesos que los numerosos historiadores han sido convocados en calidad de testigos. Sería difícil comprender los procesos contra Barbier, Touvier y Papon en Francia, en el proceso contra Pricke en Italia, o incluso las tentativas de instrucción de un proceso contra Pinochet, tanto en Europa como en Chile, sin ponernos en relación con la emergencia en el seno de una sociedad civil de sus países y de la opinión pública mundial, de una memoria colectiva del fascismo, de las dictaduras y del Shoah. Estos procesos han sido momentos de rememoración pública de la historia, donde el pasado ha sido reconstituido, juzgado en una sala de tribunal. En el curso de las audiencias, historiadores fueron convocados para testificar, es decir, para esclarecer gracias a sus competencias el contexto histórico de los hechos concernidos. Ante la Corte, han presentado un juramento declarado como cualquier testigo. Juro decir la verdad, nada más que la verdad. Este testimonio sui generis planteaba, por supuesto, cuestiones de orden ético, pero renovaba también las preguntas más antiguas de orden epistemológico. Volvía a poner en causa la relación de la justicia con la memoria de un país y la del juez con el historiador, con sus modalidades respectivas del tratamiento de las pruebas y el estatuto diferente de la verdad, según que fuere producida por la investigación histórica o declarada por el veredicto del tribunal. Con el problema de distinguir los ámbitos respectivos de la justicia, de la memoria y de la historia, Henry Rouso ha rechazado testificar en el proceso contra Papon, justificando su decisión con argumentos rigurosos y clarificadores. La justicia, afirma,
Se plantea la pregunta de saber si un individuo es culpable o inocente. La memoria nacional es el resultado de una tensión entre recuerdos memorables y conmemorables, y olvidos que permiten la supervivencia de la comunidad y su proyección al futuro. La historia es una empresa de conocimiento y de elucidación. Estos tres registros pueden sobreponerse, y es lo que ha ocurrido en los juicios por crímenes contra la humanidad. Pero era, de entrada, investirlos en una carga insoportable. No podían estar de igual manera a la altura de los requerimientos respectivos de la justicia, de la memoria y de la historia. Esta mezcla de géneros parecería exhumar el antiguo aforismo de Schiller, retomado por Hegel, sobre el tribunal de la historia. La historia del mundo es el tribunal del mundo. El aforismo que secularizaba la moral y la idea de justicia, situándola en la temporalidad del mundo profano, convirtiendo al historiador en su guardián. Se puede interrogar sobre la pertinencia de esta sentencia a propósito de los procesos que, lejos de juzgar el pasado cumplido y cerrado, susceptible de ser contemplado desde lejos, no son más que momentos de elaboración de un pasado que no quiere pasar. Sin embargo, han tomado los rasgos de una némesis reparadora de la historia para las víctimas constituidas en parte. Contra este adagio hegeliano era inevitable oponer otro. El historiador no es juez. Su tarea no consiste en juzgar, sino en comprender. En su apología de la historia, Marc Bloch ha dado una formulación clásica. Cuando el erudito ha observado y explicado, su tarea ha terminado. Todavía le queda al juez dictar la sentencia. Imponiendo silencio a toda la inclinación personal, la pronuncia según la ley, se creerá imparcial, lo será en efecto, en el sentido de los jueces, no en el sentido de los eruditos, porque no podría condenar o absolver sin tomar partido por una lista de valores que no proceden de la ciencia positiva alguna. Pero había que recordar que, en una extraña derrota, Bloch no se abstuvo de juzgar y con riesgo de preconizar una visión desfasada e ilusoria de la historiografía como ciencia axiológicamente neutra. Se está obligado de reconocer que todo trabajo histórico conlleva también implícitamente un juicio sobre el pasado. Sería falso no ver más que arrogancia tras el aforismo hegeliano sobre la historia como un tribunal del mundo. Pierre Vidal-Naquet recuerda en sus memorias la impresión que le causó el pasaje sobrecogedor de Chateaubriand, que atribuye al historiador la noble tarea de la venganza de los pueblos, cuando el silencio de la eyección solo se escucha al resonar las cadenas del esclavo y de la voz del delator. Antes de ser fuente de una vocación, recuerda este deseo de redención y de justicia que fue para él la razón de vivir. La más lúcida contribución sobre esta espinosa cuestión es la de Carlo Ginzburg, con ocasión del proceso Sofri en Italia. El historiador subraya: Ginzburg no puede erigirse en el juez, no puede emitir sentencias. Su verdad, resultado de la investigación, no tiene carácter normativo, es imparcial y provisional, jamás definitiva. Solo los regímenes totalitarios, donde los historiadores quedan reducidos al rango de ideólogos y de propagandistas, poseen una verdad oficial. La historiografía no resulta jamás fijada porque en cada época nueva, nuestra mirada sobre el pasado, interrogado a partir de nuevos cuestionamientos, sondeado con la ayuda de categorías de análisis diferentes, se modifica. Sin embargo, el historiador y el juez comparten un mismo fin, la búsqueda de la verdad, y esta indagación de la verdad necesita pruebas. La verdad y la prueba son dos nociones que se encuentran en el centro del trabajo del juez y del historiador. La escritura de la historia, añade Ginzburg, implica además un procedimiento de argumentativo, una selección de hechos y una organización del relato, cuyo paradigma sigue siendo la retórica de origen judicial. La retórica es un arte de persuasión nacido en los tribunales. La retórica es un arte de persuasión nacido en los tribunales. Es ahí que, ante un público, se ha codificado la reconstrucción de un hecho mediante palabras. No se puede desatender, pero aquí se detiene la afinidad.
La verdad de la justicia es normativa, definitiva y coactiva. No trata de comprender, sino de atribuir responsabilidades, de absolver a los inocentes y de castigar a los culpables. Comparada a la verdad judicial, la del historiador no es solo provisional y precaria, es también más problemática. Resultado de una operación intelectual, la historia es analítica y reflexiva, intenta sacar a la luz las estructuras subyacentes de los acontecimientos, las relaciones sociales en las que están implicados los hombres y las motivaciones de sus actos. Es decir, no se trata de otra verdad indisociable de la interpretación. No se limita a establecer los hechos, pero intenta situarlos en su contexto, explicarlos, formulando hipótesis y buscando causas. Si el historiador adopta, para retomar la definición de Ginsburg, un paradigma indiciario, su interpretación no posee racionalidad impecable, mesurable e incontestable de las demostraciones de Sherlock Holmes. Los mismos hechos engendran verdades diferentes. Ahí donde la justicia cumple su misión al designar y condenar al culpable de un crimen, la historia comienza su trabajo de búsqueda y de interpretación, intentando explicar cómo se ha convertido en criminal, su relación con la víctima, el contexto en el que ha actuado, así como la actitud de los testigos que han asistido al crimen, que han reaccionado, que no han sabido impedirlo, que lo han tolerado o aprobado. Estas consideraciones pueden reforzar la decisión de los historiadores que no han aceptado testificar durante el proceso de Papón. Sus motivaciones no son tan válidas como las de quienes han acudido a la citación de los jueces. Ellos lo han hecho para no sustraerse, en tanto que ciudadanos, a un deber cívico que su oficio hacía, en su opinión, más imperativo. Por una parte, su testimonio ha contribuido a mezclar los géneros y a conferir un veredicto judicial en el estatuto de una verdad histórica oficial, transformando una corte en tribunal de la historia. Por otra parte, ha podido esclarecer un contexto y recordar los hechos que corrían el riesgo de quedarse ausentes tanto de las actas del proceso como de la reflexión que lo ha acompañado en la opinión pública. Moralizar en la historia, esta exigencia avanzada por Jean Amery en sus sombrías meditaciones sobre el pasado nazi, se halla en el origen de los procesos evocados anteriormente. Las víctimas y sus descendientes han vivido como actos simbólicos de reparación. Además, ellos luchan para que estos procesos tengan lugar, como hoy en Chile hacen los supervivientes de la dictadura de Pinochet y sus descendientes. No se trata de identificar la justicia y memoria, pero a menudo hacer justicia significa también devolver la justicia a la memoria. La justicia ha sido, a lo largo del siglo XX, al menos desde Nuremberg, sino desde el asunto de Dreyfus, un momento importante en la formación de la conciencia histórica colectiva. La imbricación de la historia, de la memoria y de la justicia es el centro de la vida colectiva. El historiador puede operar en las distinciones necesarias, pero no puede negar esta imbricación, debe asumirla, con las contradicciones que surgen de ella. Charles Peguy había tenido la intuición de ello ante el asunto Dreyfus, cuando escribía que el historiador no pronuncia juicios judiciales, no pronuncia juicios jurídicos, casi se podría decir que incluso no pronuncia juicios históricos, elabora constantemente juicios históricos, está en un trabajo constante. Podría haber aquí una profesión de relativismo, en realidad es el reconocimiento del carácter inestable y provisional de la verdad histórica, que más allá del establecimiento de los hechos contiene su parte de juicio, indisociable a una interpretación del pasado como problema abierto más que como un inventario cerrado y definitivamente archivado.